Muy buenos días, mi nombre es Frey Walker. Hoy ya estamos en una edición más de Punto y Coma Dominical, martes 6 de febrero de 2024, para seguir hablando de la coyuntura, hablando de lo que pasa en el Congreso, de lo que pasa en el Ministerio Público, lo que pasa en el Ejecutivo, lo que pasa con expresidentes y más situaciones al respecto. El día de hoy vamos a hablar en la primera etapa, en este primer bloque, con el ex presidente de la República, ex ministro de Defensa, político de mucha trayectoria y experiencia. Hablo del doctor Pedro Cateriano, a quien ya está aquí, le doy la bienvenida. Doctor Pedro Cateriano, como siempre es un gusto hablar con usted y bueno, le mando un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente, muy buenos días. Encantado de estar nuevamente en su programa. Muchas gracias. Doctor, antes de iniciar con la entrevista, bueno, quería comentar un suceso bastante lamentable, que ha fallecido pues, el ex fiscal de la Nación, el señor José Antonio Peláez Bardales, así que le mandamos las condolencias a su familia. No sé si quisiera dedicar unas palabras o si quisiera comentar al respecto, No, doctor. me sumo a las condolencias que usted ha expresado. Eso es lo que tendría que decir. Perfecto. Doctor, para ya iniciar ahora sí con los temas, a ver, eh, el día de hoy el congresista Héctor Ventura ha presentado una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por tráfico de influencias y colusión. Él dice, una vez interpuesta la denuncia, la subcomisión me notifica para fundamentar y sustentar mis alegatos. Mis fundamentos tienen que ser comprendidos en esta denuncia, es decir, por los actos de corrupción que conllevan una investigación objetiva y seria. ¿Cuál es su percepción sobre esta denuncia presentada por el congresista fujimorista Héctor Ventura, doctor Cateriano? Yo lo que debo decir en términos generales es que la lucha contra la corrupción no debe ser selectiva. No solo debe ser contra el adversario, contra el enemigo político. La lucha contra la corrupción se debe hacer sin distinción de colores partidarios, amistades políticas. Y eso lamentablemente no lo vemos en el Parlamento. Lo que vemos es un criterio selectivo y eso es lo que daña a un sistema democrático. Obviamente que hay que indagar, investigar las gravísimas imputaciones que hay contra el expresidente Vizcarra. Eso está fuera de discusión desde el punto de vista penal. Eh, es decir, estamos en una situación sumamente grave para nuestro débil sistema democrático. Es al tercer presidente de la República en donde directamente se le imputa haber recibido sobornos en las últimas décadas. El primero fue Alan García, con la imputación de Sergio Zaragoza. El segundo directamente también fue Alejandro Toledo, con la célebre y penosa y vergonzosa frase que le exigió el pago del soborno a Barata. Y este es el último caso, el de Vizcarra. Entonces, es una situación sumamente grave que de todas maneras merece una profunda indagación fiscal. Pero lo que hay que preguntar a fujimoristas, a los compinches de Acuña, de Luna, es por qué ese criterio, por ejemplo, no lo han aplicado para indagar a Velázquez Quesquén, al propio Jorge del Castillo, no imputado por adversarios, sino por una ex colaboradora directamente, a Becerril, que también ha sido acusado por Claro, no, congresista, claro. no adversarios políticos, sino por la Fiscalía de la Nación. ¿Por qué el Parlamento archiva los pedidos de denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación de sus amigotes? Eso es lo preocupante. Entonces, cuando un Parlamento actúa diferenciando a este lo investigo porque es mi adversario y a este lo encubro ilícitamente, ¿qué es lo que escandalosamente está pasando con los mochasueldos, con los niños de Acción Popular? Entonces, ojalá esta firmeza del congresista Ventura la veamos en todos los casos escandalosos. Eso es lo que debemos exigir de parte del Parlamento. Está bien que lo haya denunciado, pero ojalá Fuerza Popular ponga el mismo énfasis en el caso de Becerril, de Velázquez Quesquén, ¿no? Y demás protegidos, encubiertos por este Parlamento. Ya el caso, pues, de los colegas parlamentarios del señor Ventura es de escándalo.
es de escándalo, ¿no? Y vemos que impunemente continúan en el ejercicio de sus funciones. Entonces, ese sería mi comentario, ¿no? Doctor, y también en esa línea que menciona, también mencionando a los mostrasueldos, mencionando, por ejemplo, a la señora Diña Calle, ¿no? Que después de haber cometido todo ello sigue impune, sigue tranquila caminando en el Parlamento. Y algo que se ha perdido y que es una vergüenza, es una burla, es que estas situaciones de trabajo presencial, que hasta el momento ya se tiene que hacer como hace tiempo se hacían, lo virtual ya quedó para un segundo plano, para una emergencia, es algo que el Congreso hasta ahora no entiende, ¿no? Más allá de que no investigan, que no denuncian a sus colegas, y definitivamente, más allá del tema de Vizcarra, más allá del tema de toda la gente implicada y muchas cosas al respecto, creo que los congresistas no entienden que no se tiene que votar desde tu casa, echado en tu cama, porque ¿quién corrobora cuando es una votación? Si a veces ni siquiera prenden su cámara. Entonces creo que deberían haber, desde mi punto de vista, sanciones más claras y evidentes contra ellos, ¿no? Porque lamentablemente no puedes, en una comisión importante sobre un tema de mucha envergadura, que tu asistente vote, estar en el baño, tirado en el piso, no sé, creo que ya nos han demostrado, más allá de la burla que hacen hacia los peruanos, la falta de compromiso y ética que tienen en todo momento, doctor Cateriano. Un Congreso sin debate es un Parlamento castrado. Estamos frente a una castración. Los propios parlamentarios están abriendo la vía para desnaturalizar el ejercicio de sus funciones. El debate forma parte de la esencia del intercambio de opiniones, pareceres, réplicas, dúplicas. Sin una presencia física, ese debate casi no existe, como lo hemos podido apreciar. Y si a eso le sumamos la negligencia de los parlamentarios para atender sus presencias, hemos a lo largo de este periodo, de este vergonzoso y escandaloso periodo, visto de todo. Parlamentarios en la playa, congresistas duchándose, congresistas con cámaras e intervenciones fuera de lugar. ¿Qué cosa no hemos visto? Esa es la parte, digamos, vergonzosa, pero la parte que desnaturaliza por completo la esencia del Parlamento es la supresión del debate. La presencia física del Parlamento del parlamentario para un debate es fundamental. La réplica, la dúplica, la interrupción. Eso es el Parlamento. Un Parlamento en el cual uno está en la piscina, el otro en el hotel, el otro en un aeropuerto, el otro en un jacuzzi. Es decir, hemos llegado a unos niveles de frivolidad absolutamente inimaginables y que hay que condenarlos con firmeza. Porque hay que decirlo claramente, un parlamentario responde al pueblo y lo que hay acá ahora son traidores a la voluntad popular con esta clase de comportamientos. Más aún cuando se tratan de asuntos de Estado que involucran al país y que la negligencia con los que los tratan hace pues que estemos permanentemente en una crisis indetenible, ¿no? Y más allá de eso que usted menciona que es muy cierto, es que el Parlamento tiene al jefe, al titular del Parlamento Nacional como Alejandro Soto, que hizo una ley para cubrirse, denunciado por estafa. Cuando tuvieron la oportunidad de inhabilitar y denunciar a la presidenta Boluarte, hicieron un pacto político bajo la mesa que hasta ahora continúa impune. Entonces, por eso vemos una fragilidad, ¿no? Que tanto el legislativo como el ejecutivo ya no se insultan, no se hablan, quieren hacer mociones, pero a la hora de la hora no van a votar. El mismo ministro seguro les congresistas en su cara, ni siquiera le dice congresistas, le dice el señor González, el señor Prado. Entonces, ya hay, creo que más allá de un rompimiento del respeto a la institución como tal, los congresistas, bueno, y también la presidenta con algunos ministros, definitivamente están demostrando que si quedarte hasta el 2026 siendo burlado, arrastrando, como que picando a lo que se pueda, creo que ya no ni siquiera les importa en todo caso ser humillados o que la gente se burle de ellos, porque ellos quieren seguir cobrando hasta 2026. Pero creo que la frivolidad o la firmeza con la que se tiene que actuar, que debería llegar en algún momento, no se ve. Nunca, o sea, yo soy, o sea, si bien soy más joven, en la experiencia que tengo en política, nunca he visto, o por lo que me han contado también he investigado, nunca he visto un Congreso
tan débil, un Congreso tan desprestigiado y sobre todo un Congreso tan vergonzoso. Antes sí, ¿no? Había peleas, discusiones, pero daban la talla. Hoy en día parece un show cómico en el Parlamento y que los mismos comediantes a veces ni siquiera van para hacer show porque se quedan en su casa o se quedan dormidos, ¿no? Es un poco la realidad que pasa ahorita. Sí, es una penosa situación, consecuencia de la cohabitación política entre el gobierno y el parlamento. Aquí hay que señalar claramente que los corresponsables de esta crítica situación por la que viene atravesando el país son el gobierno que preside la señora Boluarte y el Congreso. Esa es la realidad. Lo que nunca imaginamos es que esta alianza política entre Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña, Luna y demás compinches fuera a traer estas consecuencias, ¿no? Prácticamente el Parlamento ha claudicado en sus funciones de fiscalización como consecuencia de pactos no escritos, sobre todo para garantizar la impunidad de los parlamentarios. Vemos todos los fines de semana denuncias contra los parlamentarios y no pasa absolutamente nada, ¿no? Este fin de semana, por ejemplo, una congresista de Perú Libre, la señora Portalatino, ¿no? Graves Ministro de Salud. acusaciones y su respuesta sin pudor alguno es desconozco, desconozco y desconozco. Entonces, claro, frente a hechos como estos en donde simplemente no tienen ninguna vergüenza los parlamentarios, eh, no les interesa el buen honor, la reputación, estas son las consecuencias, ¿no? De otro lado, es claro también que el Parlamento trabaja directamente en los temas que les interesan, ¿no? En las últimas semanas se han hecho graves denuncias sobre la tramitación de iniciativas legislativas para promover la minería ilegal en el país. Y eso es lo que apreciamos, es decir, el avance incontenible de los problemas del país, entre otras cosas, se debe a esta negligencia absoluta en el ejercicio de las funciones tanto del gobierno como el parlamento. Ya el avance de la delincuencia, del crimen organizado, ni siquiera forma parte de la agenda parlamentaria, ¿no? Es decir, se fuga el señor Cerrón, a nadie le interesa. La policía simplemente no da cuenta de lo que está ocurriendo. Ocurre lo de Papás. Luego otro incidente similar o de mayor gravedad. Y el gobierno da la impresión que es un gobierno que es fallido. Y entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que queda? Si además a esto le sumamos también la frivolidad de los gobernadores regionales, la libertad, ¿no es cierto? La región, la libertad, entre otras cosas, está sumida en esta crisis por la frivolidad del señor Acuña. Nadie discute el derecho que tiene el señor César Acuña a disfrutar de sus millones de dólares, de sus millones de soles, de su plata como cancha. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es por qué el señor Acuña postuló a la gobernación de la Libertad si su interés es ir a ver la final del Real Madrid y el Barcelona a España, si es su interés máximo, o la sensualidad por otras actividades en Europa o distintas partes. Está en su legítimo derecho, pero ¿para qué postuló? Para ahora pedir sin ninguna preparación la declaratoria de emergencia en la región La Libertad. ¿Cuántos años ha estado Alianza para el Progreso, tanto en la alcaldía como en la gobernación de Trujillo? Y es precisamente la improvisación, la demagogia, el populismo, en este caso de Alianza para el Progreso, que ha llevado a la Libertad en esta situación. La ejecución presupuestal, se supone pues que detrás de Acuña hay unos super sabios, no tiene problemas económicos para contratar gente, lo hemos visto en distintos ámbitos. ¿Cómo es posible que tenga en esta situación a la región La Libertad el señor Acuña? Que además es cogobierno
porque tiene a una persona de su absoluta confianza dentro del gabinete, que es el ministro de Salud. Entonces, si hacemos una revisión de lo que está pasando a nivel regional, también es sumamente grave, ¿no? El último fin de semana también se ha hecho una denuncia contra un alcalde en Arequipa, distrito Yarabamba. Uno más en Arequipa, ¿no? 600 millones de soles recibe por canon minero. A él y sus compinches les encuentran 500.000 soles en efectivo. Y no tienen agua potable. Y no tienen una buena posta médica. Y no hay servicios públicos. Entonces, realmente acá el problema ahora también es de gestión, de administración de los recursos. Y hay que ver que Sobre esto todo también... y sobre todo también, doctor, de dinero que no se sabe, o sea, que no pueden explicar cómo llega. Por ejemplo, el señor Acuña hace unas semanas denunció, dijo, sí, a mi hija le han robado $15.000 en efectivo. ¿Qué hace con $15.000 en su cama, en su cuarto, no? O sea, No, creo que hay muchas... Claro, no eran 15.000, eran $150.000. perdón, peor todavía, o sea, entonces ahí nos damos cuenta. $150.000 en efectivo. Bueno, Increíble, parece ¿no? que los hijos y cercanos familiares del señor Acuña no saben yapear, pues. Entonces, claro, y bueno, la gente toma esto como broma, ¿no? Que serán $150.000 para los Acuña. En realidad, creo que no es nada, pero de Sí. alguna manera da a conocer lo que son los Acuña, ¿no? Es un partido político de propiedad del señor Acuña, Alianza para el Progreso, no es una agrupación con una ideología, unos postulados, un programa de gobierno claro, no, es una agrupación política para servir a los intereses de Acuña. Y bueno, con la cantidad de dinero que tiene, más el financiamiento público que recibe, porque hay que decir que las tres principales agrupaciones que reciben financiamiento público son Perú Libre, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, bueno, tiene esa manera de gobernar. Y aparte también, Por esa razón siempre hay que ser conscientes de lo que implica el voto. El voto trae consecuencias. Así como votar bien trae buenas consecuencias, ejercer el voto por otras razones trae las consecuencias como las que está padeciendo en este momento la región La Libertad, ¿no? y también hay que sumarle a lo de Acuña que su hermano Héctor Acuña también es congresista, no hace muchas cosas, la verdad más veo que aparece para criticar que para debatir. Y también tenemos a su hermana, ¿no? Que era parte de la comisión que fue denunciada y que la que veía el tema de ética no era ética, porque también estaba denunciada. Entonces, definitivamente es algo bastante vergonzoso. Y cuando hablamos de gobernadores, ahora que me hace acordar, doctor Cateriano, el día de ayer hemos visto una noticias bastante lamentables desde mi punto de vista, porque el gobernador de Puno, veo que le ha dicho de manera amable que quiere invitar al dictador Nicolás Maduro para que venga. ¿Cuál es su percepción sobre que un gobernador criticado, que no hace nada por Puno y que a la vez tiene grandes imputaciones, quiere invitar a un dictador como Nicolás Maduro para hablar de política? ¿Cómo deja esto Puno con la interpretación que quiere dejar el gobernador para el Perú? ¿Cuál es su opinión? No estoy seguro si es el de Puno o el de Junín, no recuerdo claramente la noticia el día de hoy, pero en todo caso, que un gobernador esté más preocupado por invitar a un dictador que tiene oprimido al pueblo, a una dictadura como la chavista que está 25 años oprimiendo al pueblo, que acaba de inhabilitar políticamente la candidatura presidencial de María Corina Machado, de un país en donde migran, huyen millones de venezolanos como consecuencia de la miseria, de la opresión del dictador, traerlo para homenajearlo, me parece simplemente vergonzoso. Es una Y de burla. otro lado, hay que señalar claramente que quien dirige las relaciones exteriores en el país es el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución. Los señores gobernadores, en lugar, no quiero generalizar, pero en estos casos de gobernadores que tienen admiración por los dictadores, en lugar de imitar los ejemplos de los dictadores,
y de esas dictaduras que no solucionan el problema de los pueblos, porque hay que decirlo claramente, el modelo cubano, el modelo económico, político y económico venezolano, lo que han traído como consecuencia en estos países es miseria, hambre, pobreza, que la O gente también huya de sus de países. Nicaragua también. Claro, en Nicaragua. Entonces, deberían preocuparse en solucionar sus problemas más directos y dejar los asuntos internacionales como son competencia del gobierno a la presidenta. En todo caso, coordinar y no salir con estos exabruptos que lo único que hacen es pintar de cuerpo entero a estos gobernadores que no tienen convicciones democráticas y que no respetan el orden democrático constitucional. Porque invitar a esta clase de tiranuelos significa eso, no creer en el orden democrático y constitucional. Doctor, sí, gracias por hacerme la corrección, es de Junín. El de Puno también habló hace días, pero no habló de Nicolás Maduro, me corrijo. Pero sí, es No, lamentable que pues el gobernador, que más allá de ser criticado, que no hace las cosas, que ahora se le critique también por imitar a un dictador. Entonces, eso lo único que hace es demostrar que su ideología pesa más que su pensamiento y que pues tenemos que aquí alabar a los dictadores más allá de la tristeza que ya tenemos en Perú, ¿no? Creo que es burlarse de la y, gente de acá y también burlarse de los y, venezolanos que han venido aquí huyendo de su país por la dictadura que hay, ¿no? Por la pobreza y el hambre que azota, ¿no? Desde hace años. bueno, y lo que habría que hacer en todo caso es presentar una denuncia acá en el Perú para que responda por los crímenes de lesa humanidad. No sé cómo está ahora la situación legal de Maduro a nivel internacional, pero creo que tiene órdenes de captura. Entonces, Tiene varias, tiene al varias. margen de la impunidad que pueda alegar, acá también lo que hay que decir es que nosotros día a día vemos cómo sufren, cómo trabajan, cómo se empeñan los venezolanos que han huido de la dictadura de Chávez y de Maduro para superar, para tener un futuro. Lo estamos viendo nosotros en el Perú. Hay más de 1 millón de hermanos venezolanos que han huido de la dictadura. ¿Acaso no ve de cerca a este gobernador lo que están sufriendo estos hermanos latinoamericanos que han huido de esa criminal dictadura de Maduro? ¿Qué es lo que se espera? Lo que creo que acá hay que exhortar es a que haya menos demagogia. Los gobernadores tienen en este momento tareas muy urgentes que realizar. Y este gobernador, en lugar de priorizar sus tareas urgentes de la región Junín, está más preocupado en lustrarle los zapatos al tirano venezolano. Esto, reitero, hay que condenarlo con firmeza. Lo que a mí me sorprende es que todavía no haya ningún, porque si bien el gobernador y alguna autoridad puede dar una opinión, pero cuando traes un dictador, lo que me sorprende es que más allá de la invitación que ha hecho la presidenta, el gobierno, no haya dado un mensaje, ¿no? Diciendo, sí, estamos en contra de esto, aquí no podemos permitir que vengan dictadores para lavarlos, o sea, veo que el gobierno no ha hecho eso, y bueno, de alguna forma entiendo, porque sabemos que la presidenta Boluarte tiene su corazón izquierdista radical al máximo. Entonces, no creo que se atreva a rajar de su amigo, ¿no? ¿Cree Bueno, que es así la situación, hemos doctor? visto, por ejemplo, que a raíz de la vergonzosa y abusiva inhabilitación de la candidatura presidencial de María Corina Machado, el Perú Así se es. demoró en condenar esta inhabilitación, a diferencia de Uruguay, de Argentina, de Costa Rica, de Ecuador, ¿no? De Paraguay. El Perú se demoró y se sumó tibiamente a esta condena, ¿no? Y el Parlamento también tardíamente aprobó una moción, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eh, el manejo de las relaciones exteriores en el país ha sufrido un descuido notorio en los últimos 8 años, ¿no? Y este gobierno no ha tenido capacidad de rectificación, por lo menos es lo que aprecio, ¿no? Y bueno, esa es la penosa realidad, ¿no? Somos un país en donde la imagen nuestra se ve afectada constantemente a nivel
exterior y esto afecta a la reputación internacional por distintas razones, ¿no? Por el lío en Machu Picchu, la toma, el maltrato a los turistas, por las posiciones del Parlamento de salirnos del sistema interamericano de justicia, por los exabruptos que piden no respetar tratados internacionales. Al final, ¿qué trae como consecuencia todo esto? La paralización de las inversiones. Esa es la triste realidad, ¿no? Si a eso le sumamos además los altercados pues locales Sí, del alcalde con la empresa de la concesión vial, es decir, es una escalada de problemas que todos tienen y una que connotación no internacional, hay ¿no? una solución, ¿no? Que Bueno, hay, que hay un show político. A ver, justo ahora que me hace acordar eso, si me permite, justo en esa línea, para que nos dé también su comentario ya como parte final, es que el tema de los peajes, ¿no? Que si bien fue hecho en el momento de corrupción de Zona Villarán, la ex alcaldesa, veo que una solución posible es las vías alternas. El alcalde de Lima quiere que le pasen todo a la municipalidad, veo que no quiere dar la solución, vemos a los abogados que dicen cosas que no son directos. Entonces, mientras no haya esos acuerdos, mientras no haya ese intermediario para dar una solución, que creo que las vías alternativas son la solución. Creo que vamos a seguir viendo al alcalde de Lima, a los abogados, a Ruta de Lima peleándose como perros y gatos, y que al final lo que se termine perjudicando son las personas. Van a tener que pagar en unos años peajes con precios más exorbitantes, cuando la solución está ahí, ¿no? Conversación, vías alternas. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que es así? ¿Cree que hay otras soluciones? ¿Por qué siguen haciendo un show cuando hay la solución enfrente de sus narices, doctor? Que nos comente un poco su opinión. La solución es respetar los compromisos internacionales, respetar y honrar la palabra del Estado. Nosotros somos un país con una memoria muy frágil. Nosotros ya hemos vivido la política del perro muerto, del incumplimiento de nuestros compromisos internacionales, del no pago de la deuda externa, de romper con los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Eso ya lo hemos vivido, ya lo hemos padecido. Conocemos las consecuencias de lo que implica romper compromisos internacionales, practicar la política del perro muerto. Y también sabemos lo que costó reconstruir la imagen del país luego de haber sido paria a nivel internacional. Eso lo conocemos. Volver a repetir esto me parece simplemente inadmisible. Si ya lo hemos vivido y sabemos que más temprano que tarde siempre se paga la factura. La demagogia no soluciona los problemas de hambre, de miseria, de falta de empleo, de carencia de agua potable, de salud. Eso lo soluciona, ¿qué cosa? La creación de la riqueza, nuevos puestos de trabajo, empleo. Y eso solo se logra con la inversión nacional y extranjera. Y romper un compromiso internacional, no que el Estado no honre su palabra, lo único que hace es detener las inversiones. Esa es la realidad. No hay magia en política. La magia y la demagogia no existen en política para solucionar los problemas, ¿no? En política lo que se debe hacer y se debe perfeccionar es el liderazgo, los acuerdos, porque mucha gente o muchos políticos, a pesar de la experiencia que tienen, confunden tomar decisiones o llegar a consensos con pactar, ¿no? Cuando yo, corriendo con alguien, no significa que estoy pactando, simplemente estoy llegando a un acuerdo en algo. Podemos tener diferencias o similitudes en cosas, pero lamentablemente pesa más el odio, la cólera, el resentimiento, pesa más el botín, ¿no? Como lo hacen muchos congresistas, muchos políticos, la presidenta incluso ayudando a su hermano. Entonces creo que hay un grave problema ético y moral, hay un grave poder de liderazgo y sobre todo estamos cayendo en esos fraccionamientos del pasado, ¿no? Repitiendo errores de manera más elocuentes y sobre todo normalizando ese tipo de actitudes. Pues, doctor Cateriano, su mensaje final ya Exactamente. para terminar y bueno, de antemano, como siempre, gracias por su tiempo. No, qué ocurrencia. Señalar que la salida la tenemos, pero mientras tengamos esta clase de gobernantes que privilegian sus intereses personales, políticos, económicos y partidarios y dejan de lado el interés nacional, poco se va a hacer, ¿no?
Así que bueno, hay que seguir criticando, fiscalizando, porque ciertamente esta ineptitud, corrupción, negligencia, irresponsabilidad e improvisación, lo único que van a ocasionar es la acentuación de la crisis, que es algo que nadie en su sano juicio desea, ¿no? Así es. Esperemos que las cosas mejoren en el momento, que hay soluciones. Solo falta poner una lupa para algunas personas que no pueden ver la realidad y que ojalá que en algún momento la crisis que está agudizada se pueda disminuir, ¿no? Doctor Cateriano, le mando un fuerte abrazo y como siempre muchas gracias por su tiempo. Igualmente, Estamos en muy buenos contacto. días. Hasta luego. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con el ex decano del Colegio de Periodistas de Lima,